trabajando todos los reinos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que empezar o continuar con el reino fungi, que es el que corresponde básicamente a la relación. Si ustedes se ubican y recuerdan, habíamos trabajado el dominio bacteria con su reino eubacteria, el dominio arquea con su reino arqueobacteria, y habíamos entrado al dominio eucaria con el primer reino, que era el reino protista. Nosotros ya habíamos trabajado lo que era el reino protista, ¿de acuerdo? El reino de los protozoarios. El reino protista, incluyendo básicamente a los protozoarios. La idea es que dentro del reino protista inicialmente se consideraban tres grupos. Los mixomicota, que así los llamaban, ¿de acuerdo? Mixomicota. Los protozoarios y las algas. Protozoarios, algas y un grupo llamado mixomicota o mucilaginoso, ¿de acuerdo? Un grupo mucilaginoso que hasta ese momento no se conocía exactamente sus características, pero ahora con las nuevas formas de descubrir las estructuras y de ver la función y la fisiología de estas estructuras, han modificado un poco este concepto y han movido a las algas dentro de las plantas. Ya estas micotas o estos mixomicotas los han colocado dentro de los hongos y ahora entonces el reino protista solamente considera a los protozoarios, nada más. Hoy día nos toca terminar esa parte de hongos y esa parte de plantas. Y luego viene su práctica de repaso, que ya les han enviado, ¿de acuerdo? Que ya les deben haber enviado. Así que muchachos, déjenme primero compartir para empezar. Aquí está. Por favor, me informan cuando lo ven. Sí, sí se ve su pantalla, profesor. Entonces, empezamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por apoyarnos ahí. Muy bien, muchachos. Entonces, hoy día Sí, trabajamos. profesor, sí se ve. Muy amable. Trabajamos hoy día con Grupo San Marcos en el curso de biología con los anuales egresados y el reino planta, para que ustedes lo puedan revisar, ¿de acuerdo? Bien, como les dije, antes de hablar del reino planta, vamos a hablar del reino fungi. El reino fungi fue creado aproximadamente en 1969 por Robert Whittaker. Robert Whittaker, haciendo la revisión de los reinos, se percató que dentro del reino vegetal encontró un grupo de organismos que parecían vegetales, pero que no eran vegetales. ¿Por qué? ¿Por qué no eran vegetales? Porque no realizaban fotosíntesis. Eran organismos heterótrofos, eran organismos que no tenían clorofila y eran organismos que tenían pared celular, no lo vamos a discutir, tenían pared celular, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? Tenían pared celular, pero su pared celular estaba hecha de quitina, no estaba hecha de celulosa. No estaba hecha de celulosa. Entonces, esas son las características por las cuales separan a los hongos de las plantas. Los hongos son heterótrofos. Los hongos no tienen cloroplastos ni clorofila. Los hongos tienen una pared celular, pero de quitina, no de celulosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una de las tantas características que permitió diferenciar el reino, o sea, separar a los hongos de las plantas y crear un nuevo reino, en este caso el reino fungi. Obsérvenlo, miren este hongo. Este es el hongo más común, el hongo que generalmente siempre se los presentan a ustedes, es el hongo con sombrero, ¿de acuerdo? Tiene las hifas, tiene el micelio, tiene el pie o columna, tiene el sombrerillo, acá abajo están las láminas, y de estas láminas brotan las esporas. Aquí tienen todos los hongos, ¿de acuerdo? Estos hongos son hongos con sombrero. Pero ahora vas a darte cuenta que hay otro tipo de hongos más. Hay otra variedad de hongos más. Bien. ¿Cuáles son las características generales de los hongos? Tienen pared celular, pero la tienen de quitina. Y ya conocen ustedes a la quitina. Ya conocen ustedes a la quitina, ¿de acuerdo? La quitina es un carbohidrato. Lo estudiamos cuando hicimos
moléculas orgánicas y hablamos de los carbohidratos. Es un polisacárido, que también lo tienen, la quitina es un polisacárido que es formada por glucosamina. También lo tienen los hongos y los insectos. Los insectos también lo tienen en su exoesqueleto, en su cubierta externa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso traten de recordarlo, muchachos, ¿de acuerdo? Esto es la pared celular con quitina. Generalmente los hongos viven en lugares húmedos, generales húmedos o en agua. Húmedos o agua. Definitivamente siempre necesitan algo de agua en su estructura. Son heterótrofos. Son heterótrofos. Consumen lo que otros organismos producen y no realizan fotosíntesis. Los hongos tienen 3 formas de alimentarse. Pueden ser saprófitos. Un saprófito, ¿de acuerdo? Un saprófito es aquel que se alimenta de materia en descomposición. Los saprófitos se alimentan de materia en descomposición. ¿De acuerdo? Entonces los hongos se alimentan directamente de materia en descomposición. Pueden ser parásitos cuando viven sobre un ser vivo. Por ejemplo, tú has escuchado hablar de personas que tienen hongos en la piel, que tienen hongos en los pies, que tienen hongos en las uñas. Esas personas están vivas y los hongos están viviendo de esas personas, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa básicamente ser parásitos, vivir sobre otro organismo vivo y alimentarse y desarrollarse sobre este organismo vivo. Y otros son simbiontes. Simbiosis es un término ecológico que nos indica que es la unión de 2 especies para poder sobrevivir. Unión de 2 especies para poder sobrevivir. En este caso, estos simbiontes forman líquenes. O sea, simbiontes es la unión de 2 especies. Y un tipo de simbiontes son los líquenes. ¿Y qué es un líquen? Un líquen es la unión de un hongo con un alga. Hongo con alga. Estos líquenes permiten que los hongos y las algas desarrollen en lugares muy especiales, por ejemplo, sobre rocas. Los líquenes pueden vivir sobre rocas. Los líquenes pueden vivir sobre árboles que han sido caídos o árboles que ya están en descomposición. Los líquenes pueden vivir en tu pared húmeda. Pero tú dirás, profe, pero ¿cómo puede ser posible que vivan en mi pared, dentro de mi casa? Claro, y es un alga, y tú dirás, pero el alga básicamente necesita humedad, exacto. Por eso es que está la asociación. El hongo le da la humedad al alga y el alga le da comida al hongo. El hongo captura la humedad del medio y se lo da al alga para que pueda sobrevivir. Y el alga realiza fotosíntesis y le da moléculas orgánicas para que el hongo pueda sobrevivir. Y los dos sobreviven. Eso se llama simbiosis. Y la estructura que forman son los líquenes, ¿de acuerdo? Los hongos tienen digestión externa. Los hongos liberan enzimas sobre la sustancia que van a comer. La digieren afuera y luego la absorben mediante fagocitosis o pinocitosis. ¿De acuerdo? Otra característica importante de los hongos es que se reproducen de 2 maneras, sexual y asexual. Las esporas asexuales son los esporangiosporas, las conidiosporas y las clamidiosporas. Y las esporas sexuales son las cigosporas, ascosporas y basidiosporas. Las esporas sexuales son las que nos permiten a nosotros clasificar a los hongos, clasificarlos, ¿de acuerdo? Y colocarlos en grupos diferentes. Y básicamente la condición es la presencia de estas esporas sexuales. Cigosporas, ascosporas, basidiosporas. ¿De acuerdo? Entonces vas a tener 3 grupos, los cigomicota, los ascomicota y los basidiomicota, que son los hongos que tienen cigosporas, ascosporas y basidiosporas. Son es un criterio para clasificarlos, la presencia de esporas sexuales. Ahora, ¿por qué son importantes los hongos? Los hongos son importantes porque en cierto modo causan enfermedades, como nosotros conocemos a las micosis. Lo que ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes conoce que los hongos, lo máximo que pueden causar es hongo de pies, hongo de uña y hongo en la piel. Es lo máximo que ustedes pueden conocer. Y las chicas
pueden alguna vez haber escuchado hablar de la cándida, candidiasis. La cándida es un hongo que nosotros tenemos, todos, hombres y mujeres, tenemos directamente en la boca, por ejemplo, forma parte de nuestra flora microbiana en la boca. Y en la mujer también está en la vagina. En las mujeres, algunas veces, estos hongos empiezan a desarrollarse de una manera muy rápida y generan una micosis, que lo llamamos candidiasis, hongos en vagina. ¿De acuerdo? En la boca también pueden aparecer lo mismo, y es justamente cuando hay problemas a nivel del sistema inmunológico o cambios en el pH de la boca o en el pH de la vagina. Y esto permite que el hongo se reproduzca de una manera mucho más rápida. ¿De acuerdo? Eso se llama micosis. Hay otras micosis que atacan también a las vías respiratorias. Los hongos entran por la nariz, llegan al pulmón y empiezan a desarrollarse dentro del pulmón, produciendo pues obstrucción de las vías respiratorias, problemas como si fueran neumonías, obstrucciones, la persona le falta el aire, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, estos hongos son otro tipo de micosis, pero también causan enfermedades en nuestro cuerpo. Por si acaso, vivir cerca de aves también causa micosis. Por ejemplo, las palomas crean nidos y en esos nidos se crían hongos y esos hongos pueden ingresar a nuestro cuerpo a través de las vías respiratorias, causando daño a nivel de bronquios, bronquiolos, alveolos, ¿de acuerdo? Y eso puede causar, pues, problemas a nivel respiratorio, ¿de acuerdo? Entonces, también, eso también lleva a, no solamente las palomas, sino que los que tienen gallinas, gallos, patos, y tienen las heces de las aves y no se limpia adecuadamente, y estos hongos se hacen polvillo y entran a través de las vías respiratorias, también pueden causar problemas de micosis, por si acaso. Aparte de que nos causan enfermedades, los hongos también sirven para la alimentación. Ustedes habrán comido pues sus pizzas con champiñones o los champiñones que los utilizan para producir diferentes platos, ¿de acuerdo? Y en medicina también es importante porque algunos hongos producen sustancias químicas importantes como los antibióticos. Los hongos producen antibióticos, ¿de acuerdo? Pero también pueden producir sustancias alucinógenas, o sea, tipo drogas. Y también son tóxicas porque pueden producir sustancias venenosas que pueden matar a las personas. Mira, todo lo que produce un hongo. Bien. La morfología. ¿Qué forma tienen los hongos? Los hongos empiezan formando estas hebras que están viendo acá, estas hebritas que están viendo acá. A estas hebras, a estos hilos, los llamamos hifas. Hifas. Entonces, yo creo que es fácil entender de dónde viene una hifa. Una hifa viene de una célula, una célula. Esa célula se divide, y ya tenemos dos células. Esas células se dividen, ya tenemos 4. Si las células se dividen, ya tenemos 8. Entonces, si te fijas, esas células van formando filamentos delgados. Esos filamentos delgados se les llama hifas. Ahora, si mantienen la separación entre célula y célula, la llamas hifa tabicada. Hifa tabicada, como la ves acá. ¿Ves? Entre célula y célula todavía se mantiene la división. Entonces, cada célula todavía mantiene su independencia. Están formando hebras, pero son hifas tabicadas. En cambio, en este caso no. Estas hifas se les llama hifas no tabicadas o cenocíticas. Aquí lo dice, cenocíticas, ¿de acuerdo? Estas hifas no tabicadas o cenocíticas han perdido la comunicación o han perdido la separación entre una célula y otra y forman largos filamentos continuos, ¿de acuerdo? Con multinúcleos, porque lógicamente todos están mezclando su citoplasma y están mezclando o están compartiendo los núcleos. Acá tienen citoplasma independiente y tienen núcleo independiente. Acá no. Acá es todo un mismo tipo de citoplasma y todas comparten los núcleos. ¿De acuerdo? Entonces, hifas tabicadas e hifas no tabicadas. Son estas hebras. Pero estos hilos se unen formando lo que nosotros llamamos el micelio. El micelio es como un racimo de hifas, ¿de acuerdo? Podemos verlo así, como lo ves acá, un racimo.
un conjunto de hifas, ¿de acuerdo? O podemos verlo cuando se agrupa formando esto, muchachos. Miren, forma una estructura que nosotros por fuera lo vemos así, pero por dentro está formado por una gran cantidad de hifas o de estas hebras que se han asociado y han dado origen a un cuerpo determinado. Esto, ¿de acuerdo?, da origen a estos hongos, que los llamamos hongos con sombrero, que ya los vimos al principio. Mira, acá hay una mayor cantidad de detalles. El micelio tiene escamas, tiene estrías, tiene retículo, tiene un pie que es como si fuera un pequeño tallo, de aquí sale el sombrero, están las láminas, sobre las láminas aparecen básicamente zonaciones, verrugas, estriaciones, ¿de acuerdo? Y de acá salen los pequeños, las pequeñas esporas que van a permitir la reproducción. Entonces, fíjate, los hongos están formados por hifas que se reúnen formando a los micelios y que pueden dar origen a órganos o a estructuras muy complejas como esto, hongos con sombrero. ¿De acuerdo? Hongos con sombrero. Punto. ¿Cómo clasificamos a los hongos? Los hongos se clasifican en dos grandes grupos, los llamados mixomicetos, que son estos, ¿de acuerdo? Mira, los mixomicetos, y los llamados eumicetos, que son estos, mira. Mira las diferentes formas de hongos que encontramos acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un mixomiceto y un eumiceto? Ya, el mixomiceto es un moho, es como si fuera un moco, y a ese moco lo llamamos plasmodio. Este es el plasmodio. Es como si fuera un moco que se desplaza y que se mueve sobre la materia orgánica en descomposición. Esto ustedes dirán, pero profe, ¿cómo lo vamos a encontrar de esa manera? Bien, imagínate en el campo. Imagínate que has cosechado granos de trigo, de maíz, de cebada, de arroz, de frijoles, granos, y los tengas depositados o guardados en un granero, ¿de acuerdo? En un lugar especial. Pero ese lugar especial tiene filtraciones y llueve, y durante estas lluvias estos granos se mojan. Lógicamente se van a empezar a descomponer. Sobre esos granos aparece una estructura como si fuera un moco que puede desplazarse. Y ese moco lo llamamos plasmodio. Ese plasmodio se mueve y se alimenta de estos granos en descomposición. Cuando el plasmodio ha madurado, empieza a generar estas estructuras que lo llamamos cuerpos fructíferos. Cuerpos fructíferos. Estos cuerpos fructíferos están llenos de esporas dentro, que se han producido básicamente por una meiosis. Se han producido por meiosis. Estas esporas, cuando maduran, salen, caen y germinan. Y de esa germinación se generan las mixoamebas. Estas mixoamebas son gametos. Son gametos. Uno masculino y el otro femenino, que cuando se unen generan al huevo o cigoto. Y de esa célula, huevo o cigoto, empiezan a dividirse y generan al plasmodio. Así se produce la reproducción de estos hongos. ¿De acuerdo? Entonces, es una masa que genera un cuerpo fructífero, que genera esporas, que se convierten en gametos, que se unen produciendo la fecundación y luego básicamente se convierten en este cuerpo mucoso y así se continúa el ciclo de estos mixomicotas. ¿De acuerdo? Entonces, viven en lugares húmedos, se alimentan de materia en descomposición. ¿De acuerdo? Y desarrollan un cuerpo fructífero. Pero tienen un cuerpo mucoso. Mucoso. No tiene un cuerpo estructurado, sino tiene un cuerpo mucoso. Algunos tienen color, pueden ser de color rojo, amarillo, anaranjado y azulado, ¿de acuerdo? Dependiendo de el tipo de molécula que está produciendo. Entonces, ahí tenemos a los mixomicetos. Muy bien. Ahora, dentro de los eumicetos, ¿por qué los llaman eumicetos? Porque ya tienen una estructura, o sea, ya se los ve como una estructura. No es un cuerpo mucoso, no es como un moco, sino que ya tienen un cuerpo determinado. Su pared celular tiene quitina. Su membrana es lipoproteica. Su material genético se localiza dentro de un núcleo. ¿De acuerdo? Sus hifas son las estructuras básicas
que cuando se reúnen forman a los micelios, ¿de acuerdo? Que son racimos de estas hifas, un enmarañado de hifas, ¿de acuerdo? Que pueden tener nombres diferentes. Se les llama austorios cuando penetran en un sustrato para absorber los nutrientes, ¿de acuerdo? Y se les llama rizoides. Rizoides son los que se fijan o se meten dentro de ciertas raíces o se asocian a las raíces para ayudarlos a capturar cierto tipo de moléculas y nutrirse de esta planta. Austorios cuando se meten sobre cualquier estructura y los rizoides cuando se meten dentro de las plantas. A los eumicotas, a los eumicetos o eumicotas, se los clasifica considerando sus esporas sexuales, como te lo había dicho, sus esporas sexuales. Los ficomicetos, los ascomicetos y los basidiomicetos son hongos que producen esporas, ¿de acuerdo? Esporas sexuales. Pero hay un cuarto grupo que se los llama deuteromicetos. A este deuteromicetos lo llaman hongos imperfectos. ¿Por qué? Porque no se conocen sus esporas sexuales. Solamente se reproduce, o se conoce, se ve o se reconoce sus esporas asexuales, pero no tienen esporas sexuales. Entonces, los eomicotas se clasifican en 4 grupos. Ficomicetos, ascomicetos y basidiomicetos tienen esporas sexuales, pero los deuteromicetos no tienen esporas sexuales. Ahí se agrupan a todos aquellos hongos en los cuales no se conoce esporas sexuales. Bien. Dentro de los ficomicetos, que los llamamos hongos algales, mira sus formas. Mira, acá están las hifas. Mira las hifas, que forman micelios. Y de aquí salen estas estructuras que se les llama esporangios. ¿De acuerdo? Los esporangios que contienen adentro a las esporas. Contienen adentro las esporas. Los hongos ficomicetos son hongos cenocíticos, o sea, sus hifas no tienen tabique, ¿de acuerdo? Son filamentosas, ¿de acuerdo? Forman numerosas esporas localizadas dentro de los esporangios. Hay dos grupos, los oomicetos y los zigomicetos. Los oomicetos son hongos que tienen esporas flageladas, que se mueven en el agua para producir la reproducción. O sea, estos oomicetos viven en materia orgánica descompuesta en el agua, que se encuentra en el agua. Necesitan agua en grandes cantidades, ¿de acuerdo? Y básicamente viven en organismos vivos, parasitan a organismos vivos acuáticos. En cambio, los zigomicota no presentan flagelo, sus esporas no presentan flagelo, ¿de acuerdo? Y produce esporas a través de estas bolsas llamadas esporangios, ¿de acuerdo? Estas bolsas llamadas esporangios. Bien, y también puede producirse la unión de hifas, o sea, una hifa se une con otra hifa y de esa unión aparecen esporas sexuales que les van a permitir reproducirse, o sea, están mezclando material genético y dan origen básicamente a nuevas esporas. Ahí lo tienen. Oomicetos, esporas flageladas y son acuáticos. Zigomicotas o zigomicetos los encontramos básicamente fuera del agua. Sus esporas no tienen flagelos, ¿de acuerdo? Y pueden asociarse las hifas generando esporas sexuales. ¿Sabes dónde encontramos esto? Esto lo encontramos en el hongo de pan. Alguna vez debes haber visto un pan hongueado. Te cuento. Cuando el pan empieza a honguearse, lo primero que aparece es como unas pequeñas manchitas medias verdes o medias negras en la superficie del pan. Si tú dejas a ese pan en un lugar oscuro y dejas que el hongo siga desarrollándose, y por ejemplo, colocas a ese pan en una bolsita y en esa zona hay humedad y está oscuro, tú dejas el pan 1 o 2 días y lo vas a ver después de 1 o 2 días, lo vas a encontrar cubierto de una pelusa blanca. Esas son las hifas que se están desarrollando. Y si tú dejas que esto continúe, te vas a dar cuenta
que más adelante aparece una capa negra en la superficie de esta pelusa blanca. Esa capa negra son los esporangios y esos polvillos son las esporas que se está produciendo la reproducción del hongo. Entonces, estos son los ficomicetos. Los ascomicetos son hongos, ¿de acuerdo? Que producen una bolsa llamada asca. Esta bolsa que estás viendo acá, mira. Esta bolsa, estas bolsas son ascas. Y dentro están las ascosporas. Dentro están las ascosporas, que son las que permiten la reproducción sexual. La reproducción asexual se da a través de conidios. Los conidios son como pequeños clavitos, ¿de acuerdo? Pequeños clavitos. Pero lo que más llama la atención son las ascas, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de estos ascomicetos hay hongos importantes. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae. Este es un hongo unicelular. Cuando se reproduce, genera esto, las ascas. Pero los hongos, este hongo Saccharomyces cerevisiae es un hongo unicelular. Por eso lo llamamos levadura. Por eso le damos el nombre de levadura. ¿De acuerdo? Y esta es la famosa levadura de cerveza, muchachos. La famosa levadura de cerveza. Acá tenemos al Aspergillus. El Aspergillus produce básicamente ácido cítrico. El Aspergillus produce ácido cítrico, ¿de acuerdo? Es un hongo que lo encontramos parasitando vegetales y lo encontramos parasitando generalmente frutas, ¿de acuerdo? Y el Penicillium notatum es el hongo que produce la penicilina. Penicillium notatum produce la penicilina. Aquí lo tienes. Entonces, el Saccharomyces cerevisiae, el Aspergillus niger y el Penicillium notatum son los ascomicetos, porque presentan estas bolsas llamadas ascas y dentro están las ascosporas, ascomicetos. Y los basidiomicetos son los hongos con sombrero que habíamos estado conversando. Estos basidiomicetos, ¿de acuerdo? Presentan unas bolsas llamadas basidios, ¿de acuerdo? Y dentro de ella encontramos 4 basidiosporas, ¿de acuerdo? 4 basidiosporas. El micelio o cuerpo vegetativo normalmente es subterráneo. Son los hongos conocidos como hongos comestibles, como el champiñón, que es el Agaricus campestris, hongos tóxicos como la Amanita muscaria. El Amanita muscaria, ¿de acuerdo? Es un hongo tóxico que produce sustancias que pueden ser tóxicas o alucinógenas, ¿de acuerdo? Que pueden producir alucinaciones como drogas alucinógenos. Entonces, aquí las tengo. Estos son los hongos con sombreros o basidiomicetos. Los llaman también setas. Setas, por si acaso. Les llaman también o les dan el nombre de setas. Y por último, los deuteromicetos. ¿Quiénes son los deuteromicetos? Son hongos en los cuales nunca se ha visto su reproducción sexual. Solamente se ha visto su reproducción asexual. La mayoría de estos hongos son hongos parásitos. Parásitos, como la Candida albicans, que ya te comenté, ¿de acuerdo? O como el epidermofito, que ataca a la piel y que puede causar hongos en las uñas, ¿de acuerdo? Bien, algunos parasitan a los animales, también los encontramos en animales, otros los encontramos asociados a plantas, viven sobre las plantas y también forman líquenes, como te comenté al principio, pueden formar líquenes. Pero la característica de estos deuteromicetos son hongos que no tienen reproducción sexual, solamente presentan reproducción asexual. Eso métanselo en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienes Candida albicans, Aspergillus, Microsporum, Epidermophyton, hongos imperfectos que no tienen reproducción sexual. Punto. Ahí tienen toda la clasificación de los hongos. Ahora sí entramos al reino planta. Vamos a hablar de las plantas, de los vegetales, ¿de acuerdo? Las plantas es un reino muy distribuido en todo el planeta, muy distribuido. Estas plantas presentan las diferentes formas evolutivas de un individuo o de un ser vivo, porque tenemos plantas que viven en el agua y tenemos plantas que se han adaptado al suelo, pero que todavía dependen del agua,
y tenemos plantas que ya viven en lugares totalmente sin agua, o sea, con muy poca cantidad de agua. Ya no dependen mucho del agua. O sea, se han producido los tres tipos de procesos. Vamos. ¿Cuáles son las características generales del reino planta? A ver, ¿qué identifica al reino planta? Primero, que son organismos pluricelulares. O sea, están formados por una gran cantidad de células. Son eucariotas. Eso ya lo entienden. Son eucariotas. Tienen una pared celular, pero esa pared celular está hecha de una sustancia que nosotros conocemos como celulosa. Es un carbohidrato que conocemos como celulosa. ¿De acuerdo? Otra característica importante es que son autótrofos. Autótrofos generan sus propios nutrientes a partir de estructuras que nosotros llamamos plastos, que son organelas citoplasmáticas que tienen la capacidad de contener pigmentos y que le permiten realizar fotosíntesis. Uno de estos plastos, el más importante, es el cloroplasto, que contiene a la clorofila. Y es una característica muy común. Todo vegetal debe tener dentro de su estructura cloroplasto para realizar fotosíntesis, ¿de acuerdo? Todo vegetal debe tener en su estructura cloroplastos para realizar fotosíntesis. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Las plantas tienen dos formas de reproducción, asexual y sexual. La forma asexual, generalmente nosotros la conocemos, ¿de acuerdo? Porque alguna vez han plantado, por ejemplo, o han dado origen a una plantita a partir de una rama. Hay plantas que se pueden reproducir a partir de hojas. Hay plantas que se reproducen a partir de tallos. ¿Me entiendes? Hay plantas que se reproducen a partir de raíces. Entonces, no necesitas la mezcla de material genético. Lo único que necesitas es una estructura que tenga básicamente el número completo de cromosomas, empieza a dividirse por mitosis y empiezas a dar origen a una reproducción asexual. Pero igual, como aparece una estructura asexual, aparecen las estructuras sexuales. ¿Y cuáles son las estructuras sexuales? Por ejemplo, empiezan a formarse las flores. Dentro, u hojas, no solamente flores, sino hojas que van a cumplir la función de reproducción. Estas hojas generan gametos, o sea, células que van a servir como gametos. Y estos gametos se van a unir produciendo la fecundación. Entonces, algo que llama la atención y que solamente lo vemos en el reino planta, es un proceso que nosotros llamamos alternancia de generaciones. Alternancia de generaciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es la alternancia de generaciones? Que la planta pasa por dos estadios. La planta pasa por dos estadios. ¿Cuáles son estos dos estadios? Un estadio asexual y un estadio sexual. ¿Entiendes? Un estadio asexual y un estadio sexual. O sea, pasa por una etapa asexual y luego, en un momento determinado, entra a una etapa sexual. Esto ustedes lo pueden ver en su casa, en sus plantas que tengan en casa, por ejemplo. Si tú tienes una plantita dentro de tu casa, te habrás dado cuenta que durante una parte del año, durante un tiempo del año, de repente en esta época, tú observas que la plantita, ¿de acuerdo?, está solamente en hojas, ramas y tallitos, nada más. Entonces, si tú en ese momento cortas una pequeña ramita y la colocas en musgo o en una zona con agua y empieza a dar origen a nuevas raíces, estás generando, por ejemplo, una reproducción. Esa es una reproducción asexual. No sé si alguna vez te ha pasado que has comprado papa en esta época de invierno y has dejado la papa en el cajón de la papa o en el lugar donde lo guardas y por ahí quedó una papa escondida que no te diste cuenta y cuando la fuiste a ver después de un tiempo, te diste cuenta que esta papita había empezado a generar hojas y había empezado a generar raíces. Eso es una reproducción asexual. Alguna vez de repente
has visto que tu cebolla, por ejemplo, ha empezado a generar hojas y en una parte de la cebolla aparecen pequeñas raíces. Es que Lima, como es húmeda, permite ese tipo de características. O sea, eso es una reproducción asexual, ¿de acuerdo? Pero en algún momento del año también has visto que esa plantita que tenías al frente empieza a producir estructuras muy visibles, muy llamativas, que nosotros llamamos flores. Flores. Y entonces empieza la reproducción sexual. Entonces la planta pasa por una etapa asexual y una etapa sexual. Una etapa asexual y una etapa sexual. A eso se le llama alternancia de generaciones. Y esto es típico solamente de las plantas. En ningún otro reino lo hemos observado. Bien, mira la gran biodiversidad de plantas que tenemos nosotros. Mira la gran cantidad de plantas que tenemos. Y esto solamente no llega ni siquiera al 1% de todas las variedades de plantas que nosotros tenemos. Bien, y acá tenemos la alternancia de generaciones. A esta zona, que la llamamos esporofito, ¿de acuerdo? Esta es la forma asexual. Este es donde vemos un tallo, una hoja, una raíz, dando origen a un nuevo individuo. Y acá llamamos gametofito, cuando aparecen las flores y aparece el gameto masculino y el gameto femenino, se fusionan formando al nuevo individuo. Entonces, esto es la fase gametofítica o fase sexual y esta es la fase esporofítica o fase asexual. Bien, ¿cómo clasificamos al reino planta? Bien, la clasificación la tienes a este lado, hacia el lado derecho. La clasificación de las plantas se hace en dos grandes grupos, las criptógamas y las fanerógamas. ¿Por qué criptógamas? Porque son plantas que no producen semillas, se reproducen a través de esporas. No producen semillas, por favor. Las criptógamas no producen semillas. Se reproducen a través de esporas. En cambio, las fanerógamas sí producen semillas, sí generan semillas. Criptógamas, no semillas, sí esporas. Fanerógamas, sí semillas. Ya. Dentro de las criptógamas tenemos dos grandes grupos, las briófitas y las pteridofitas. Las briófitas son los musgos y las pteridofitas son los helechos. Briófitas y pteridofitas, aquí los tienen, los musgos y los helechos. En cambio, dentro de las espermatofitas encontramos dos grandes grupos, las gimnospermas, llamadas antiguamente pinofitas, porque aquí tenemos al pino o ciprés, ¿de acuerdo? Y las angiospermas, llamadas antiguamente magnoliofitas, ¿de acuerdo? Las angiospermas o magnoliofitas. Acá, en las angiospermas, encontramos a todas aquellas plantas que tienen flores, que tienen flores. Las gimnospermas no presentan flores, presentan estructuras parecidas, pero no son flores. ¿Por qué? Porque no tienen pétalos, no tienen color, ni nada por el estilo. Lo que sí tienen es la formación de semillas. Estas sí producen semillas, pero las semillas son desnudas, o sea, no están dentro del fruto. Y como no están dentro del fruto, pues caen directamente y no necesitan estar protegidas por el fruto. En cambio, estas no. Las angiospermas tienen flores. Las flores se fecundan generando frutos y dentro del fruto está la semilla. Entonces, esos son los dos grandes grupos que quiero que manejes. Criptógamas, fanerógamas. ¿De acuerdo? Bien. Pero hay otra forma de clasificar a las plantas. Hay otra forma de clasificar a las plantas por su tejido vascular. El tejido vascular es un tejido que se produce dentro de la planta para conducir la savia. Es la que conduce la savia. ¿Qué significa esto? La savia es la sustancia nutritiva que circula por la planta. Hay dos tipos de tejido vascular, el xilema y el floema. El xilema conduce la savia bruta o inorgánica y el floema conduce la savia orgánica o elaborada. El xilema toma el agua del suelo y lo lleva hacia las hojas para que éstas realicen fotosíntesis. Una vez que se ha realizado la fotosíntesis y ya tienes las moléculas formadas, el floema se encarga de recogerlo y distribuirlo por toda la planta. Entonces,
Considerando la presencia del tejido vascular, hay dos grandes grupos de plantas. Las no vasculares o avasculares y las vasculares. Las avasculares y las vasculares. Dentro de las plantas vasculares tenemos a las talofitas y a las briofitas. ¿Quiénes son las talofitas, muchachos? Las talofitas son, actualmente se considera a las algas. Las talofitas son las algas. ¿Estamos de acuerdo? Son las algas. Y las briofitas son los musgos. ¿De acuerdo? Son los musgos. Viendo algas y musgos. Y las plantas vasculares son aquellas plantas, ¿de acuerdo? Son aquellas plantas que tienen básicamente, ¿de acuerdo? Y básicamente tienen tejido conductor o tienen tejido vascular. En este caso tenemos a las pteridofitas, que son los helechos, a las gimnospermas, que ya te expliqué, como el pino y el ciprés, y a las angiospermas, que son las que tienen flores, que ya te las expliqué también. Entonces, esa es otra forma. Criptógamas y fanerógamas por la forma de reproducción, criptógamas a través de esporas, fanerógamas a través de semillas, ¿de acuerdo? Y las plantas no vasculares y las plantas vasculares por la presencia o la ausencia del tejido vascular o tejido conductor. Esta es una clasificación general de lo que tú tienes que manejar de las plantas. Y este es el cuadro general. Lo tienes también en tu separata que te han enviado, en tu PDF que te han enviado, son estas, ¿de acuerdo? El reino vegetal, aquí tienes al reino vegetal, tienes a las criptógamas y tienes a las fanerógamas. Las criptógamas, te dije que son las que se reproducen por esporas, por eso las llaman esporofitas. Se reproducen por esporas, son las esporofitas. Y las fanerógamas las llaman espermatofitas porque se reproducen a través de semillas. Dentro de las criptógamas, te había mencionado que tenemos a las talofitas, que son las algas, las briofitas, que son los musgos, y las pteridofitas, que son los helechos. Y dentro de las fanerógamas están los dos grupos, gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas, llamadas coníferas o pino, el ciprés, y las angiospermas, que se subdividen en dos grupos, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Ya, esta es la clasificación de acuerdo a su forma de reproducción. Esporas, semillas. Pero acá podemos nosotros hacer una pequeña división y completar el cuadro diciendo que si yo trazo una línea acá, ¿de acuerdo? Trazo una línea acá. Esta línea me va a dividir a este grupo de plantas en dos. Estos dos grupos que están acá son las plantas avasculares, no tienen vasos conductores. Y desde las pteridofitas, gimnospermas y angiospermas son plantas vasculares porque tienen xilema y floema. Pteridofitas, gimnospermas y angiospermas, plantas vasculares. Talofitas y briofitas, plantas avasculares. Entonces, empezamos pues. Empezamos con la clasificación básica, las criptógamas. Dentro de las criptógamas, las esporofitas. Y dentro de las esporofitas tienes a las talofitas. Las talofitas son las algas. Las talofitas son las algas, ¿de acuerdo? Las algas son estructuras vegetales acuáticas, ¿de acuerdo? Son vegetales acuáticos, ¿de acuerdo? Tienen una vida muy simple, su cuerpo es muy simple. No tienen órganos, o sea, no tienen ni raíz, ni tallo, ni hoja. Pueden ser estructuras pluricelulares y forman una estructura llamada talo, que puede ser filamentoso en forma de cinta o cuerpo ramificado. Son estructuras, hay algas pluricelulares que no forman tejidos, son solamente masas de células que no forman tejidos, ¿de acuerdo? Y generalmente son de vida acuática, los podemos encontrar tanto en agua de río como en agua de mar. Y podemos encontrarlas en el suelo, o sea, podemos encontrarlas en el medio terrestre, pero asociadas a otros organismos, como con los hongos, formando los llamados líquenes. Estas son las algas. Estos son los 6 grupos de algas que tú tienes que manejar. Son las euglenofitas, las crisofitas, las dinoflageladas,
las clorofitas, las feofitas y las rodofitas. Si se dan cuenta, cada una tiene un nombre diferente y le damos el nombre también por el color. La única que no tiene un color determinado son las euglenofitas. ¿De acuerdo? Las euglenofitas son algas que no tienen un color determinado. Pero las crisofitas, ¿de acuerdo? Son las que nosotros llamamos básicamente las diatomeas y son las algas amarillo-doradas. Las dinoflageladas son las algas rojo fuego. Las clorofitas son las algas verdes. Las feofitas son las algas marrones o algas pardas. Y las rodofitas son las algas rojas. Se habrán dado cuenta que el nombre se da por el color y el color se da por el pigmento que utilizan para realizar fotosíntesis. Hablemos primero de las euglenofitas. Son las únicas algas que no tienen un color determinado, pero mira, es un dato importante. Piensan que en las euglenofitas es el nexo entre un protozoario y un alga. ¿Por qué? Porque esta euglenofita tiene un flagelo que le permite desplazarse, o sea, se mueve, tiene movimiento. Tiene una mancha ocular que le permite captar la luz, o sea, se orienta y se mueve hacia la luz. Puede capturar su alimento, o sea, captura su alimento, o puede realizar fotosíntesis. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que es un organismo mixotrofo. Es el único organismo mixotrofo conocido, por lo menos hasta ahora, en el planeta. Es la euglena. Tiene la capacidad de realizar fotosíntesis o tiene la capacidad de comer. Realiza fotosíntesis o come. O sea, tiene esas dos posibilidades. O sea, nunca se muere de hambre, pues, definitivamente. Porque o realiza fotosíntesis o come. ¿Qué tienes? Euglenofitas. Aquí tienes a las euglenofitas. Pirrofitas. Las pirrofitas son las algas rojo fuego. Estas algas son estructuras que tienen una cubierta de celulosa, placas de celulosa que las cubren. ¿De acuerdo? Estas placas están aquí, míralas. Aquí están. Son placas de celulosa que las cubren y van a generar estos surcos, que lo llaman cingulum. De estos surcos salen los flagelos. Y como tiene dos flagelos, las llaman dinoflageladas. Tienen estas placas. El alga está dentro. Estas placas son de celulosa y tienen estos surcos por donde salen los flagelos y lo llamamos dinoflagelados. Míralos, aquí están. Parecen trompitos con sus flagelos para moverse. Muy bien. Estas algas tienen un color rojo fuego, por eso las llaman así algas rojo fuego, ¿de acuerdo? Pero generan en algún momento del año, por los cambios de temperatura y de pH, estas algas son estimuladas a reproducirse en grandes cantidades. Y cuando se reproducen en grandes cantidades, ¿de acuerdo, muchachos? Lo que van a hacer básicamente es generar una cantidad de algas tan grande que genera una especie de marea, lo llaman así, marea roja, la marea roja. Esa marea roja, ¿de acuerdo? La llaman aguaje. Estas algas en grandes cantidades producen una toxina que mata a peces y a algunos invertebrados marinos. Entonces, viajan a través del litoral generando ese tipo de función. O sea, van matando gran cantidad de peces e invertebrados. Otro dato importante es que estas algas, como tienen movimiento propio, generan bioluminiscencia. ¿Qué significa esto de bioluminiscencia, muchachos? Generan básicamente luz. Imagínate que el océano en la noche se ilumine con el movimiento de estas algas. O sea, veas al océano brillar. Es muy hermoso ver esto, ¿de acuerdo? Y nosotros lo tenemos, muchachos, ¿ah? En nuestras costas lo tenemos. Estas algas viven en nuestro océano. Si alguna vez tienes la suerte de quedarte en Paracas en la noche, acércate al océano, agítalo y las algas se mueven produciendo ese brillo durante la noche. Eso se les llama bioluminiscencia.
Tenemos como ejemplo a la noctiluca. Noctilucas, justamente su nombre, una alga nocturna que se ilumina, ¿de acuerdo? Al Ceratium, al Gonjaulax, que son básicamente algas que básicamente van a estar en el proceso, ¿de acuerdo? Algas que tienen esta bioluminiscencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estas son las dinoflageladas. Ahora tenemos a las crisofitas. ¿Quiénes son las crisofitas? Las crisofitas son las algas, ¿de acuerdo? Las crisofitas son las algas llamadas diatomeas. Estas algas llamadas diatomeas, ¿de acuerdo? Tienen una particularidad. Tienen un color amarillo dorado. Color amarillo dorado, ¿de acuerdo? Estas algas de color amarillo dorado, ¿de acuerdo? Tienen una cubierta de sílice. Una cubierta de sílice, como la ven acá. Parecen estas cajitas. Cajitas transparentes que se asocian, ¿de acuerdo? Y adentro está el alga. A estas cajitas las llamamos básicamente cajas de sílice. Cajas de sílice. Mira, tienes la epiteca y la hipoteca, que son como dos cajitas cristalinas, y el alga está en la parte interna. ¿De acuerdo? Bien, acá las tienes, de diferentes formas, y acá está el alga en su parte interna. Estas algas eran abundantes en una época determinada de la era geológica de la Tierra, pero cuando los océanos empezaron a retirarse, estas algas quedaron varadas en la superficie y estas algas generaron una tierra llamada tierra de diatomeas. Esa tierra de diatomeas es utilizada actualmente en la industria para generar pastas dentales, para generar estructuras refractarias. No sé si conocen eso. Las estructuras refractarias son las que soportan el calor y evitan que las estructuras se peguen. Por ejemplo, tienes un sartén refractario y el alimento no se pega al sartén porque está totalmente protegido, ¿de acuerdo? Bien. Y también sirve para crear pinturas anticorrosivas, pinturas que evitan el óxido, que evitan la oxidación del medio, que el medio ambiente húmedo oxide a los metales. Crisofitas, diatomeas. Las feofitas. En realidad las feofitas son los monstruos de las algas. ¿Por qué monstruos? Porque son algas grandes. En cierto modo, podríamos decir que son algas gigantescas. Algas gigantescas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que si tú comparas a las algas que te hablé anteriormente, ¿de acuerdo? Si tú comparas a las algas que te hablé anteriormente, estas algas pues son monstruos a su lado, porque las otras son algas unicelulares. Algas unicelulares. Y estas algas que estoy mencionando aquí, las feofitas, pueden medir hasta más de 50 metros de longitud. Imagínate, más de 50 metros de longitud. O sea, comparándolas con las unicelulares, pues lógicamente que tienen que ser monstruosas. Estas algas tienen en su cuerpo estructuras que asemejan a las partes de una planta normal. Tienen un rizoide, que lo llamamos anclaje, que le permite estar pegado al fondo del océano. Tienen un taloide, que lo llamamos estípite, taloide o estípite, que es como el tallo. Tienen un filoide, que son las hojas, que también las llamamos láminas, ¿de acuerdo? Pero estas plantas han generado una estructura que les permite adaptarse a poder captar la luz. ¿Qué significa esto? Tienen unas bolsas llenas de aire, vejigas llenas de aire, o llamado neumatóforos. Neumo por el aire, ¿de acuerdo? Neumatóforos. Entonces, estas vejigas llenas de aire son las que permiten, básicamente, que las hojas floten y puedan llegar a la superficie y producir básicamente fotosíntesis. Tienen una pared de celulosa y producen una sustancia gelatinosa llamada algina. Esta algina, que es como una gelatina, la utilizan para producir cremas dentales, la utilizan para producir cosméticos y algunos dulces. ¿De acuerdo? Algunos dulces que ustedes consumen pueden tener esta algina en su estructura. Ejemplo de ellas tienes al sargassum, a la laminaria,
y al fucus, que son algas gigantescas. Aquí tienes un mecanismo de reproducción de estas algas. Mira, su rizoide, su cauloide, su filoide. Acá aparecen el soro, que es como una estructura que contiene a las esporas. Las esporas salen al agua y se mueven produciendo la fecundación. Las esporas se convierten en gametos y estos gametos fecundan, dando origen a un huevo o cigoto. Y de este huevo o cigoto se genera una nueva alga. Y así se produce la fecundación. Clorofitas. Las clorofitas son las algas verdes y generalmente consideran que estas algas verdes, ¿de acuerdo? Consideran que estas algas verdes básicamente son las que dieron origen a las plantas que nosotros conocemos. Dentro de estas algas verdes vamos a encontrar las tres formas de algas clásicas, las tres formas. Tienes a las algas unicelulares, inmóviles, como la clorela, que no se mueve, no tienen elementos de locomoción. Tienes a las algas unicelulares móviles, como las clamidiomonas, que tienen flagelos y que se desplazan, que pueden moverse. Tenemos a las algas coloniales, que son agrupaciones de algas que se han asociado formando un conjunto. Mira, ahí está conjunto, lo llamamos volvox. Y tenemos a las algas pluricelulares. Hay algas verdes pluricelulares de océano, como la Ulva lactuca, que la llamamos la lechuga de mar, y el alga de río o alga de laguna, que es la chara, que estos de repente, si alguna vez han ido a alguna laguna, han visto que dentro de esta laguna hay una gran cantidad de estas alguitas que están totalmente sumergidas. Esto es una alga de agua dulce, o sea, agua de río, agua de laguna, y esto es un agua de mar. Estas son las coloniales, estas son algas que se mueven, y estas son algas que no se mueven. Estas son las clorofitas. Y el último grupo son las rhodofitas, algas rojas. Las algas rojas viven en zonas tropicales y pueden localizarse hasta 100 o 200 metros de profundidad. Tienen, aparte de la clorofila, un pigmento llamado ficoeritrina o ficocianina. Ficoeritrina o ficocianina. Tienen un cuerpo con rizoide, taloide y filoide, que ya te lo expliqué. Rizoide, taloide y filoide. ¿De acuerdo? Rizoide es semejante a una raíz, taloide semejante a un tallo y filoide semejante a una hoja. Su pared celular tiene celulosa. Su pared celular tiene celulosa, ¿de acuerdo? Y producen una sustancia gelatinosa que se le llama agar. Este agar es muy utilizado en biología en conceptos de laboratorio. Se utiliza mucho para hacer cultivos, ¿de acuerdo? Y estas algas rojas también son comestibles. Ustedes consumen estas algas rojas. Son básicamente el yuyo que ustedes consumen de los ceviches. El yuyo, si ustedes se habrán dado cuenta, en el mismo océano tiene un color medio rojizo, pero cuando ya sale, tiene un color medio marrón, ¿de acuerdo? Y tiene un alto contenido proteico, por si acaso. En Japón utilizan a un tipo de alga que lo llaman pórfira. Esta alga, ¿de acuerdo? Pórfira, es utilizada en un plato llamado nori, donde enrollan el alga con arroz y otro tipo de sustancias y producen un plato muy agradable y es muy alto en proteínas. Estas algas se utilizan, se consumen. En algunos países, en Japón también los utilizan para alimentar a los animales en el forraje. Dejan que las algas se secan y las mezclan con su alimento natural y es un alto contenido de proteínas. ¿De acuerdo? Y no sé si ustedes consumen algunos de esos dulces chinos o japoneses que nos llegan. Hay unos toffees que vienen envueltos con unos papelitos que generalmente cuando uno los come, el papelito se disuelve en la boca y son papeles de arroz con algas que tienen una gran cantidad de proteínas. Es muy alto y rico en proteínas. Ahí tienen a las algas, todas las variedades de algas. Muchachos, se acabó. Ahora sí nos vamos con las plantas avasculares, plantas que no tienen vasos conductores. Ya hablamos de las algas. Ahora nos vamos a hablar de los musgos. Entramos al grupo de las briofitas. Las briofitas son las plantas llamadas musgos o hepáticas.
Estas plantas, ¿de acuerdo? No tienen tejido vascular. Ahí están viendo las fotografías. Necesitan agua para su reproducción, o sea, dependen del agua. Viven en lugares húmedos, pero necesitan del agua para su reproducción. Lo que vemos acá, lo que estamos viendo acá, es la parte gametofítica. Es la parte de reproducción sexual. Esta es la parte gametofítica. La esporofítica es muy, muy reducida y microscópica. No la vemos. Pero la gametofítica ha desarrollado tanto que sí la vemos. Es macroscópica. ¿De acuerdo? Tienen una pared celular, ¿de acuerdo? Con celulosa, pero tienen una cubierta llamada quitina que rodea a sus poros o a las estructuras que les permitan respirar. El cuerpo se conoce como talo, ¿de acuerdo? No tiene raíces, tallos u hojas verdaderas. O sea, lo que estamos viendo acá se le llama rizoide, taloide y filoide, porque parece raíz, parece tallo y parece hoja, pero no es. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo acá, que parecen tallitos, hojitas, no son hojitas. Son acumulaciones o masas de células que van a permitir la estructura de la planta, pero no son hojas verdaderas. No son tejidos, son masas celulares nada más. No tienen tejido conductor, eso es un dato importante. Y recuerden, ¿no? La fase que predomina es la gametofítica, la esporofítica no la vemos. Bien. Dentro de las plantas vasculares son aquellas que van a tener vasos conductores, son aquellas que ya tienen raíz, tallo y hoja y que en cierto modo producen estructuras para la reproducción. Por ejemplo, acá tenemos a las pteridofitas. ¿Quiénes son las pteridofitas? Son los helechos, los estás viendo acá, los helechos. ¿De acuerdo? Estos helechos tienen una estructura muy particular. La tienes acá. Mira, el helecho tiene raíces fibrosas. El helecho tiene un tallo llamado rizoma. Del rizoma salen las hojas y a las hojas las llamamos frondas. Frondas, ¿de acuerdo? Estas frondas tienen a estas estructuras que se les llama foliolos. Las frondas tienen estructuras que se les llama foliolos. Cuando están en etapa reproductiva, detrás de los foliolos aparecen estas bolsas llamadas soros. Y dentro de los soros están las esporas. Cuando el soro madura, se liberan las esporas, que las esporas van a caer al medio ambiente, ¿de acuerdo? Caen hacia el medio ambiente. Punto. Esto es un helecho. Entonces, aquí tienen la descripción, todo lo que les he contado está acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí tienen al helecho. Luego entramos a las espermatofitas, que son aquellas que tienen reproducción por semillas. Por semillas. Recuerda, los helechos y los musgos se reproducen a través de esporas. Esporas, ¿de acuerdo? Acá no vemos flores. En cambio, a partir de acá, a partir de las espermatofitas, ya vamos a ver estructuras como las semillas. Estructuras como las semillas, ¿de acuerdo? Estas espermatofitas pueden ser árboles, arbustos o hierbas. Eso sí creo que ustedes ya más o menos lo pueden identificar. Una hierba es una estructura muy pequeña que no llega ni siquiera al medio metro de alto y no tienen estructura leñosa, son generalmente estructuras muy blandas. Los arbustos son los que tienen más o menos de medio metro, más o menos crecen hasta medio metro. Crecen hasta medio metro de altura. Y los árboles son los que tienen ya una envergadura de más de 1 metro y a partir de ahí empiezan sus ramificaciones. Hay árboles pues gigantescos, pero ya de metro hacia arriba. Esa es la diferencia, ¿estamos de acuerdo? Estas espermatofitas están muy bien adaptadas a la tierra y tienen órganos especializados como raíz, tallo y hoja. ¿De acuerdo? Tienen órganos sexuales, algunos, como las flores, y todos se reproducen por semillas. Hay dos tipos de espermatofitas. Las gimnospermas, que tienen semillas desnudas, y las angiospermas, que tienen semillas protegidas por el fruto. Bien. Dentro de las gimnospermas, acá están las gimnospermas, son aquellas, ¿de acuerdo?, que presentan semillas desnudas porque no presentan flores. Estas plantas, ¿de acuerdo?, lo que presentan son estas estructuras
que se les llama conos. Por eso les damos el nombre de coníferas, porque forman conos. En estas plantas, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es básicamente la característica, aquí está. Un tallo que tiene un eje único, mira, un eje único, que es este tallo, si te fijas, nunca se ramifica. El tallo principal nunca se ramifica y aparecen las ramas hacia los lados, pero el tallo principal se mantiene único. Estas plantas tienen la ramificación monopódica, por eso la llaman así monopódica, porque el tallo principal no se ramifica. Tiene hojas en forma de aguja, como las estás viendo acá, hojas en forma de aguja. Son leñosas, ¿de acuerdo? Tienen un tronco muy leñoso. Y básicamente, cuando entran en etapa de reproducción, generan estas estructuras que nosotros las llamamos conos. Estos conos o estróbilos son conos masculinos y conos femeninos. En el cono masculino se producen las células que podríamos llamar polen. Este polen cae o sale directamente y viaja hacia este estróbilo femenino y adentro está el óvulo y se produce la fecundación. Al producirse la fecundación se genera el embrión da origen a una semilla dentro de acá, dentro de esta estructura, y cuando la semilla está madura cae. No hay fruto, si te das cuenta, no hay fruto. La semilla cae y al caer da origen a una nueva plántula y se origina nuevamente el proceso. Estas son las gimnospermas. No tienen básicamente flores y la semilla es desnuda porque cae directamente al suelo y no está protegida por el fruto. En cambio, las angiospermas son plantas mucho más desarrolladas. ¿En qué sentido? Tienen una mayor capacidad de adaptación. ¿De acuerdo? Acá sí encontramos hierbas, arbustos y árboles. ¿De acuerdo? Tienen la semilla protegida por el fruto. La semilla está protegida por el fruto. ¿Por qué? Porque hay flores. Las flores maduran y dan origen al fruto. Y dentro del fruto está la semilla. Y la semilla tiene al embrión. ¿De acuerdo? Ahora, tiene tejido conductor, tejido de nutrición. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de las angiospermas, lo que nos llama más la atención son las flores, que son vistosas, que atraen a los insectos para la polinización. Nos llama la atención sus raíces, que tienen diferentes formas. Mira, raíces fibrosas o raíces tuberosas como estas, o raíces pivotantes como estas. Y otra característica importante son las flores, que es el órgano reproductor. El órgano reproductor flor tiene un pedúnculo, tiene un receptáculo. Este receptáculo está cubierto de unas hojas llamadas sépalos. De ahí salen los pétalos, que son los que tienen mayor colorido. Luego tenemos a los estambres, que es la parte masculina, y al pistilo, que es la parte femenina. Esta es una flor, producto solamente de las angiospermas. No lo vas a encontrar en ningún otro grupo. Ahora, cuando la flor es fecundada, la flor empieza a convertirse en el fruto. Y dentro del fruto encontramos a las semillas, ¿de acuerdo? Ahora, de acuerdo a la estructura, hay dos tipos de frutos. Frutos carnosos y frutos secos. Los frutos carnosos son los que tienen por lo menos una de sus estructuras con una gran cantidad de sustancia nutritiva. ¿De acuerdo? Acá puede ser el mesocarpo. Por ejemplo, el endocarpo es leñoso, el mesocarpo es carnoso y el ectocarpo o exocarpo es totalmente laminar o filamentoso. En este caso, el que ha desarrollado es el endocarpo, porque mira, las semillas están protegidas de esta sustancia carnosa, ¿de acuerdo? Y el mesocarpo y el exocarpo es básicamente filamentoso, ¿de acuerdo? En cambio acá, en los frutos secos, no hay mesocarpo, no hay desarrollo, no hay acumulación de materia orgánica, por lo tanto son frutos secos, como las nueces, las pecanas, ¿de acuerdo? Son frutos secos. Ahora, dentro de las angiospermas hay dos grandes grupos de plantas, las dicotiledóneas y las monocotiledóneas, ¿de acuerdo? Te voy a dar el dato para que lo puedas recordar. Las monocotiledóneas, quiero que pienses en esto y ayúdame. Las monocotiledóneas, para que las puedas reconocer, son semillas que tienen un solo cotiledón.
Bueno, hasta ahí tú lo puedes entender porque de repente sí, de repente no. ¿Alguna vez has visto un trigo? ¿Has visto un trigo? ¿O has visto el arroz? Trigo o arroz. ¿Has visto el trigo o el arroz? Tienen un solo cotiledón. Un solo cotiledón, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna vez has visto, por ejemplo, mira, recuerda, ¿alguna vez has visto unas hojas de este tipo? Plantas que tengan estas hojas. Por ejemplo, el maíz, el trigo, el arroz, la cebolla, el ajo, la hierbaluisa, la cebada, el poro, tienen estas hojas, ya. Esas son monocotiledones. Y yéndonos un poquito más allá, tú has visto, por ejemplo, a la penca sábila. Ya, la penca sábila también tiene estas hojas, pero más anchas, más gruesas. Ya, esas son monocotiledones. Toda planta que tú veas con estas hojas largas, ¿de acuerdo? Ya te dije, ajo, cebolla, poro, ¿de acuerdo? La hierbaluisa, la penca sábila, ¿de qué más podemos hablar aquí? Del trigo, del maíz, del arroz, de la cebada, ¿de acuerdo? Todos que tengan estas hojas son las monocotiledóneas. No te olvides, son monocotiledóneas, ¿de acuerdo? Muy bien. Estas monocotiledóneas por dentro tienen los tejidos conductores totalmente esparcidos, mira, totalmente no están organizados, están esparcidos. Sus flores van a tener pétalos en 3 o múltiplos de 3. Y si logras ver su polen a través del microscopio, te vas a dar con la sorpresa de que este polen tiene una sola hendidura o un solo poro o una sola hendidura. Estas son las monocotiledóneas. Ahora, las dicotiledóneas son aquellas plantas que van a tener 2 cotiledones en sus semillas. Entonces, aquí es más fácil. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto un haba? ¿Has visto un frijol? ¿Has visto una lenteja? Tienen 2 partes. Las semillas tienen 2 partes. Esas son cotiledones. Entonces tienen 2 cotiledones. Por eso lo llaman dicotiledones. Otra cosa que es fácil de reconocer son sus hojas. Ya sus hojas no son así, sino que son hojas con nervaduras ramificadas. Hojas con nervaduras ramificadas. Así, de esta manera. Y entonces en las dicotiledóneas encontramos diferentes tipos de hojas. Diferentes tipos de hojas. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos haces vasculares. Estos haces vasculares están dispuestos en radios. Mira, comparándolos con estos, en las dicotiledóneas están en radios. Sus pétalos pueden ser 4 o 5 o múltiplo de 4 o múltiplo de 5. Los pétalos de sus flores. Y el polen tiene 3 poros. 3 poros o 3 hendiduras. Entonces, son diferencias que vamos a encontrar entre las monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes la clasificación y la diferenciación de estas estructuras. Punto, muchachos. Esto es lo que faltaba de hongos y de plantas. Voy a dejar de compartir y ahora voy a ir con ustedes a la práctica de hoy día. A ustedes les ha llegado, muchachos, les ha llegado una práctica de repaso. Justamente es lo que tenemos que trabajar. Me informan, muchachos, si ya lo están viendo para poder ampliarlo. Sí se ve, profesor. Excelente. Vamos entonces de una vez. En la práctica de repaso les han enviado 15 preguntas que vamos a tratar de desarrollar. Son preguntas de célula, de citología, que ustedes van a poder, que han podido, que seguro que ya algunas la han estado desarrollando, y que no creo que tengan mucho problema en ese proceso, ¿de acuerdo? Ahí tienen su repaso. Empezamos con esto. Empezamos con esto. Dice, transporte de orgánulos, enzimas, macromoléculas y metabolitos es una función del axoplasma, ¿de acuerdo? Función del axoplasma. El transporte axoplasmático es necesario para el mantenimiento del axón. Es necesario para el mantenimiento del axón, ¿de acuerdo? Y de las células asociadas a él. Y para permitir la llegada al pericardio de factores reguladores que regulan su función. El transporte en el interior del axón puede ser en 2 direcciones. Puede ser en 2 direcciones, ¿de acuerdo? Puede ser centrífugo, o sea, que ingresa hacia la parte de
hacia la parte de la célula y centrípeto, ¿de acuerdo? Y centrípeto cuando sale. Ustedes creo que pueden entender esto, están entendiendo el asunto. Dice, este tipo de transporte se realiza gracias a un tipo de componente del citoesqueleto conocido como, ¿o con qué nombre? Bien, ¿qué es el axoplasma? ¿A qué llamamos nosotros axoplasma, muchachos? ¿Qué es el axoplasma para ustedes? ¿Quién me ayuda? ¿De acuerdo? ¿Qué es el axoplasma? ¿Alguien lo ha leído antes? ¿Lo conoce? ¿Lo ha visto? Bien, te lo doy. Aquí está. El axoplasma es el citoplasma que encontramos en una estructura de la neurona que se le llama axón. El axoplasma es el citoplasma que se localiza dentro de la estructura que se le llama axón. Recuerda que la neurona tiene dos proyecciones. Las dendritas, que son pequeñas y cortas, y el axón, que es largo, ¿de acuerdo? Largo y filamentoso. El axón termina en una estructura llamada telodendrón y está protegida por una capa que se le llama vaina de mielina. Ahora, el impulso nervioso viaja a través de estos axones. Pero, ¿de qué están hechos estos axones? Léelo, está acá. El axoplasma es un fluido viscoso dentro del cual se encuentran neurotúbulos, neurofilamentos, mitocondrias, gránulos y vesículas. ¿De acuerdo? Gránulos y vesículas. Ahora, dato. Te están preguntando por el axoplasma y te dicen que el proceso se da a través de una estructura del citoesqueleto. Citoesqueleto. ¿Se acuerdan del citoesqueleto? El citoesqueleto está formado por tres componentes: microfilamentos, microfilamentos intermedios y microtúbulos. ¿De acuerdo? Microfilamentos, microfilamentos intermedios y microtúbulos. Los microfilamentos intermedios los encontramos en ciertos tejidos especiales. Por ejemplo, hay microfilamentos intermedios de queratina, hay otros que los encontramos debajo del núcleo y hay otros que están asociados a las neuronas. Aquí está. Justamente los filamentos intermedios son los que están asociados a las neuronas y forman esta estructura llamada axoplasma. Aquí tiene el dato, acá tienen la justificación y ahora sí nos vamos a la segunda pregunta. La actina es una proteína contráctil. La actina es una proteína contráctil que favorece el movimiento citoplasmático. ¿Qué forma qué? La actina, ¿qué forma en el citoesqueleto? La actina forma los microfilamentos. ¿Y dónde encontramos microfilamentos? Lo encontramos formando acá. Esta es la sarcómera para la contracción muscular. Lo encontramos formando el anillo contráctil durante la división del citoplasma. Lo encontramos formando las microvellosidades de los tejidos como los que tenemos a nivel de las vías respiratorias, y estas microvellosidades se mueven, y lo encontramos ayudando a la formación de los pseudópodos en el movimiento ameboideo. Entonces, ahí tienes a la actina formando los microfilamentos. 3. Valeria hace una excursión a un bosque de Loreto y encuentra en su camino helechos, orquídeas y árboles. Logra distinguir a monos y guacamayos, alimentándose de los frutos de una palmera. Después se detiene a mirar el suelo y observa que hay una gran cantidad de hojas caídas en distintos estados de descomposición y advierte que hay varias especies de hongos. De acuerdo al enunciado y considerando la forma en la cual estos organismos captan las sustancias del medio y las transforman en su propia materia, marque en el orden respectivo la secuencia correcta de los tipos de nutrición. Si empezamos hablando de helechos y orquídeas, debe ser una nutrición autótrofa. Si hablamos de loros, monos y guacamayos, estamos hablando de heterótrofos, pero heterótrofos holozoicos, porque son consumidores, ¿de acuerdo? Que pueden ser herbívoros o carnívoros. Y luego encontramos a los hongos, y los hongos son heterótrofos saprófagos, porque se alimentan de materia orgánica en descomposición. Acá tienes un pequeño cuadro, los autótrofos y los heterótrofos. Dentro de los autótrofos pueden ser fotótrofos o quimiotrófos. Y dentro de los heterótrofos tienes a los holozoicos, ahí dice heterótrofos holozoicos, que pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros.
los saprófitos que se alimentan de materia en descomposición y los parásitos que se alimentan de otro ser vivo. Punto. Pregunta 4. Soana, una alumna, decide realizar en forma experimental la vía Embden-Meyerhof, para lo cual cuenta con glucosa, enzimas, coenzimas, la condición anaeróbica, ¿de acuerdo? Y empieza a realizar el proyecto, pero no sale, o sea, no funciona. No funciona. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que no tuvo en cuenta Soana González para dar este tipo de proceso? Bien, en la vía Embden-Meyerhof, si ustedes la conocen, es la vía de la glucólisis. Y acá tenemos a la glucólisis. Esto es glucólisis. La glucosa se va a convertir en 2 moléculas de piruvato. Pero la glucólisis pasa por 2 etapas. Una primera etapa de activación, donde se gasta 2 ATPs, y una segunda etapa de producción, donde se generan 4 ATPs y 2 NADs. ¿Entiendes? Entonces, Soana vio todo, la condición anaeróbica, las enzimas, vio todo, pero lo que le faltó fue la energía. No hay energía, no había energía. Entonces, si no hay energía, si no hay ATP, el proceso no funciona. Entonces, esa es una de sus características. 5. No se la crean, muchachos, ¿ah? Lo que dice ahí no es verdad. Dice, el profesor de biología celebró el sábado. Justo, no va a ser sábado. ¿De acuerdo? Justo no va a ser sábado. Porque este año, ¿de acuerdo? Cae martes, ¿de acuerdo? Justo no va a ser sábado, cae martes, el día del maestro. Y como es costumbre, bueno, no tengo esa costumbre, dice, bebió en compañía de otros colegas. El alcohol acumulado en su sangre es tóxico para su organismo, por lo que tiene que eliminarlo a través de la orina. Sin embargo, para que ello ocurra, el hígado contiene en sus células hepatocitos una organela que participa de la detoxificación. Eso lo conoces. ¿Cómo se llama la estructura que ayuda a eliminar sustancias tóxicas de la célula? Lo conocemos y lo hemos mencionado. Es el retículo endoplasmático liso. Acá tienes las funciones del retículo endoplasmático liso. Es el que ayuda a desintoxicar o limpiar a la célula de sustancias tóxicas. ¿De acuerdo? Muy bien. El organela encargado del procesamiento, empaque y distribución de la mayor parte de materiales sintetizados en la célula. Recuerda, todo lo que la célula produce, ¿dónde lo almacena? En el aparato de Golgi. Ahí tienes la respuesta. El aparato de Golgi se encarga de modificar las sustancias sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, se encarga de la secreción, produce la membrana, produce lisosomas y produce el acrosoma de los espermios. El acrosoma es el capuchón lleno de enzimas que tiene el espermatozoide. Eso se produce también en el aparato de Golgi. 7. Los pliegues de la membrana interna del cloroplasto y de la mitocondria respectivamente son, lo estás viendo acá. En el cloroplasto, la membrana interna produce estos pliegues llamados tilacoides, que en conjunto forman las granas. Y en las mitocondrias, la membrana interna forma las crestas. Las estás viendo acá. Entonces es tilacoides y crestas. 8. El proceso de producción de glúcidos a partir de ácidos grasos se llama gluconeogénesis. ¿Dónde se realiza? Bien, lean esto. El carbohidrato más relevante para los seres vivos es la glucosa. Sin embargo, mientras que la glucosa se lleva a cabo en el citoplasma, la gluconeogénesis se produce en la mitocondria y en el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso puede convertir cualquier molécula a glucosa y eso se llama gluconeogénesis. Ahí tienes tu respuesta. Retículo endoplasmático liso. 9. Organela que participa en la síntesis de proteínas de las membranas. Síntesis de proteínas de las membranas. Las membranas son lipoproteicas y tienen proteínas. Esas proteínas vienen del aparato de Golgi. Pero ¿de dónde llegaron al aparato de Golgi? Llegaron del retículo endoplasmático rugoso. Este retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas, las envía al aparato de Golgi y el aparato de Golgi las envía a la membrana. 10. La ausencia de, así como la presencia de
son características que diferencian a la célula animal de la célula vegetal. ¿Qué no tiene la célula animal? Plastidios. ¿Y qué tiene? Centriolos. La ausencia de los plastidios, como los cloroplastos, y la presencia de centriolos, que las células vegetales no la tienen, hace la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal. Entonces, anota ahí la ausencia de plastidios y la presencia de centriolos. 11. La capacidad de degradar al agua oxigenada a nivel intracelular es realizada por ¿qué organela? En este caso, la organela es el peroxisoma. El peroxisoma es una estructura membranosa que contiene a la peroxidasa y la peroxidasa descompone al agua oxigenada. Esa es su función. 12. El organelo con la capacidad de degradar proteínas intracelulares porque contiene enzimas hidrolíticas. Las enzimas hidrolíticas son enzimas digestivas que rompen enlaces adicionando agua. Rompen enlaces adicionando agua. Recuérdalo, por favor. Entonces, ¿quiénes son las únicas que pueden producir digestión? Son los lisosomas. Recuerda tú que cuando tú formas un enlace glucosídico, un enlace éster o un enlace peptídico, liberas agua. Para romper ese enlace, tienes que darle agua y esas son las hidrolasas que están dentro de los lisosomas que van a producir digestión. ¿De acuerdo? Muy bien. 13. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de tipo neuromuscular. Se origina en células del sistema nervioso que van a empezar a perder su función provocando parálisis muscular. ¿De acuerdo? Este proceso puede llegar a ser mortal. ¿De acuerdo? Los pacientes pueden llegar a tener una parálisis total y pueden morir por falta de capacidad respiratoria. Ahora, ¿dónde se produce la alteración? Esto se da a nivel de las neuronas. Las neuronas empiezan a perder su estructura, pero lo más importante es que a nivel muscular se pierde básicamente los microfilamentos. Los microfilamentos. A nivel muscular se pierden los microfilamentos y por lo tanto no hay una buena contracción y el músculo se pone totalmente duro y sin función. El aparato de Golgi presenta en su estructura un conjunto de cisternas apiladas y de vesículas que se localizan en el citoplasma de las células. Cuenta con 3 niveles. Tiene cisternas, dictiosomas y complejo de Golgi. O sea, así se forma. Primero son pequeñas cisternas o vacuolas, luego formas a los dictiosomas y luego das origen al complejo de Golgi. Muy bien. Ahora, dice que modifica, clasifica y madura todas las proteínas para mandarlas ¿a dónde? Ya, las proteínas que llegan al aparato de Golgi pueden ir directamente a formar parte de las mitocondrias, porque son enzimas, a las membranas en su forma estructural y a los centriolos en su forma estructural. Entonces, mitocondrias, membranas y centriolos. Y ahí tienen la función del aparato de Golgi. Y la última pregunta dice, en genética, la denominada mutación sin sentido es un tipo de mutación puntual en una secuencia de ADN que se evidencia en la producción de una secuencia proteica truncada, corta e incompleta, y por lo general no funciona. Esta mutación ocurre debido a ¿qué? A la aparición de un codón de término prematuro en el ARN mensajero. La presencia es esta. Esto es el ADN normal, que cuando es copiado da origen a un ARN mensajero que codifica a 3 aminoácidos y un codón stop. Pero ocurre una pequeña mutación, mira acá, y esta timina cambia por adenina. Y cuando la timina cambia por adenina, cuando tú la copies, se va a producir uracilo. Y al producirse uracilo, este codón se convierte en un codón stop. Entonces, frente a la mutación, cuando vas a copiar el ARN, ya lo copias alterado, porque en vez de tener 3 aminoácidos, solamente tiene 1 y el stop. Y por lo tanto, la proteína es más corta y no es la proteína que se necesita para una función.
A eso lo llaman mutación sin sentido. La aparición de un codón stop antes de que la proteína esté totalmente formada. Y esto crea una proteína mucho más pequeña y una proteína con falta de función. Punto, muchachos. Con esto estamos acabando por hoy día, pero para ustedes les he dejado esto. Hay unas 30 preguntas, creo, adicionales que tienen que ver con la replicación del ADN, con la síntesis de proteínas y con el ciclo celular. Aquí tienen algunas diapositivas que les van a hacer recordar la síntesis de proteínas y el ciclo celular. Y acá tienen las preguntas, muchachos. Cada pregunta tiene su clave y está con su justificación de cada pregunta. Así que tienen para repasar y tienen preguntas adicionales. Así que esto les va a servir porque son preguntas adicionales. Es un pequeño regalito que les he tenido preparado para que ustedes tengan una mayor capacidad de repaso y puedan estudiar con más tranquilidad. ¿Queda claro? Entonces, muchachos, voy acabando hoy día con ustedes, ¿de acuerdo? Dejamos de compartir, ¿de acuerdo? Y básicamente estamos terminando la clase de hoy día. Nos pasamos unos 2 minutos, pero hemos terminado. Hemos hecho todo lo que corresponde a lo que era tejido vegetal.